Hola, aquí iniciamos nuestra primera unidad, que es la unidad de eh, procedimiento diagnóstico. Si ustedes respondieron a la pregunta que les dejé en el desafío introductorio, cual sea haya sido el diagnóstico que ustedes están planteando desde un punto de vista conceptual, están todos equivocados. Eh, y no porque ustedes no sepan o porque hayan fallado en alguna cosa, sino porque la pregunta está mal planteada. Cuando estamos frente a un paciente que tiene determinados síntomas y signos y alguien nos pregunta qué enfermedad tiene, esa pregunta no tiene respuesta en medicina interna, porque eso involucra que una determinada cantidad de síntomas y signos determinan un determinado diagnóstico, y eso no es así. De hecho, en el cuadro clínico que les dejé en el desafío, existen varios diagnósticos posibles. Aquí ustedes pueden ver que uno podría postular que la señorita L tenía un resfrío común, o una sinusitis, una bronquitis, una influencia. Yo agregué ahora COVID-19, un diagnóstico que a finales de febrero no hubiera existido, y algún tipo de neumonía. Podría ser alguno de estos diagnósticos. No digo que hay algunos que tienen más probabilidades de estar que otros, pero aquí tenemos múltiples posibilidades diagnósticas. Por lo tanto, en realidad la pregunta que importa no es qué tiene este paciente. Los pacientes preguntan eso, van y le refieren al médico eh, qué síntomas tienen y le dicen, doctor, ¿qué tengo? Y nosotros les respondemos, pero en realidad esa respuesta no tiene esa pregunta no tiene una respuesta tal como está planteado. La pregunta importante aquí no es qué es lo que tiene el paciente, sino qué podría tener y cuál es la posibilidad de que cada una de esas posibilidades tiene de ser el diagnóstico correcto. Así que por lo tanto, la primera cosa que hay que tener presente en un procedimiento diagnóstico es que hay que considerar el diagnóstico como un proceso probabilístico, no determinístico, en el cual nosotros nos planteamos las distintas posibilidades diagnósticas y analizamos cuál es la probabilidad de que alguna de ellas sea con mayor probabilidad la que el paciente tiene. El segundo es, así que por lo tanto, hay otro diagnóstico que hay que considerar, que es que lo vamos a ver más adelante, que para hacer un diagnóstico se requiere realizar el interrogatorio y examen físico completo, y una vez finalizado ese proceso recién plantear un diagnóstico. La verdad es que vamos a ver que eso, cuando los médicos eso uno lo hace cuando está recién empezando y aprendiendo, pero los médicos experimentados empiezan a plantear un diagnóstico inmediatamente ante los primeros síntomas que el paciente refiere. Así que por lo tanto tenemos el primer desafío importante, es considerar que el proceso diagnóstico es un proceso probabilístico y no determinístico. Y segundo, el segundo desafío que vamos a enfrentar es cómo nosotros convertimos eh, el, em, el pensamiento o las probabilidades poblacionales a las probabilidades individuales. Porque nosotros tenemos que entregarle una respuesta a ese paciente que tiene una determinada probabilidad de tener una enfermedad. Y hay que tener presente que el paciente no tiene un 36% de tener una neumonía. O tiene una neumonía o no la tiene. Entonces, ¿cómo nosotros transformamos el pensamiento poblacional en la probabilidad individual del paciente? Y para esto va a venir en nuestra ayuda una forma especial de estadística, que es la estadística bayesiana, que ya la vamos a ver en un momento más. Ahora, hay que tener presente que el razonamiento clínico es la función esencial del médico y que hacer un diagnóstico implica tomar dos decisiones que tienen dos características, perdón, hacer un diagnóstico implica tomar decisiones que tienen dos características importantes. Son decisiones hechas en incertidumbre. Nosotros en realidad estamos frente a un conjunto de síntomas y síntomas y tenemos una serie de posibilidades diagnósticas y nunca estamos muy seguros de qué es lo que tiene el paciente. Y lo otro importante es que esas decisiones hechas en incertidumbre tienen consecuencias. El paciente puede fallecer si nosotros no hacemos un diagnóstico correcto, o tener una discapacidad, o en realidad incurrir en gastos que no correspondían, en fin.
Así que el diagnóstico no es una cosa neutra, es una decisión que tiene consecuencias y que la hacemos en incertidumbre. Ahora, el razonamiento clínico tiene dos componentes, el sistema intuitivo y el sistema analítico. El sistema intuitivo entrega un juicio rápido y con poco esfuerzo de asociaciones usando patrones de reconocimiento y otras reglas de oro que entre los investigadores de los procesos diagnósticos se llama heurística. Y el reconocimiento a través de patrones es una parte importante de este sistema y es un proceso cognitivo complejo que aparece después de un esfuerzo y experiencia. En general, los dermatólogos, por ejemplo, usan mucho el diagnóstico a través de patrones. Ellos miran cuál es la distribución de las lesiones en la piel y hacen un diagnóstico y lo hacen bastante rápido. Esa es una de las ventajas del sistema intuitivo. Pero el sistema intuitivo tiene algunos problemas. Los clínicos experimentados a menudo reconocen patrones de diagnósticos familiares muy rápidamente, lo que les decía al principio. Cuando un clínico experimentado no espera hasta el final, después de haber hecho toda la anamnesis completa, más la anamnesis remota y el examen físico de la uña al pelo, porque en el momento que el paciente le dice los primeros síntomas, ya el clínico tiene un patrón al cual va ajustando su diagnóstico. Y aquí la clave es tener una biblioteca de patrones almacenados que pueden ser accedidos rápidamente. Es una biblioteca que nosotros tenemos almacenada en nuestra memoria. Cuando uno empieza, prácticamente no tiene ningún caso almacenado, pero en la medida que uno va ejerciendo la profesión, las diversas enfermedades se van repitiendo y entonces uno se le va construyendo un patrón y ese patrón lo va almacenando. Entonces, después de un tiempo, uno ya más o menos tiene un patrón de cuando el paciente consulta, y esto puede ser, por ejemplo, una úlcera gástrica, o una enfermedad coronaria, o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o un resfrío común, o una infección respiratoria baja, etcétera. El paciente ya nos dice algunas cosas y nosotros acudimos a esta biblioteca rápidamente y entonces lo que hacemos es ir viendo si en realidad los síntomas del paciente se ajustan o no se ajustan a ese patrón. Es importante, todo clínico, en la medida que va viendo más y más pacientes, va desarrollando esta biblioteca. Ahora, el reconocimiento por patrones no es por sí mismo suficiente, porque sin una reflexión de la idea sistemática, este reconocimiento puede resultar en un cierre prematuro y es dejar afuera otros diagnósticos y eso puede terminar en un error diagnóstico. Muchas veces es un error que se comete comúnmente. Los clínicos tenemos patrones, recurrimos a un patrón y nos cerramos en ese patrón sin considerar otras cosas. Por lo tanto, lo que uno tiene que hacer, tiene que analizar todos los datos relevantes y analizarlos para ver si el caso coincide con lo que nosotros estamos viendo. Por lo tanto, una segunda etapa crítica, aun cuando el diagnóstico parezca obvio, es la verificación diagnóstica, que es el segundo tema. Considerar si el diagnóstico da cuenta adecuadamente de los síntomas y signos que presenta el paciente y si puede explicar todos los hallazgos fundamentales. Para no extenderme en este video, cuando en un momento en que ya nos encontremos, les voy a contar en relación a esto una anécdota que me pasó a mí personalmente, así que les pido que cuando nos juntemos me lo recuerden. Ahora, la heurística o las reglas de oro son parte de este sistema intuitivo, entregan una vía fácil para alcanzar conclusiones y hacer elecciones, pero cuando se usan de una manera no adecuada pueden conducir a errores y están sujetos a varios sesgos. Uno de los sesgos más importantes es que uno muchas veces termina sobreestimando ciertas enfermedades y subestimando otras. El sistema analítico, que es el segundo sistema y que es el que complementa al sistema intuitivo, es un proceso lento, metódico, deliberativo y que implica un esfuerzo. Y es el que de alguna manera vamos a desarrollar durante estas sesiones. Este sistema implica leer acerca de los síntomas y signos que presentan los pacientes, realizar una lista de las posibles causas, identificar las enfermedades más comunes y, si es necesario, recabar más información. Y esa más información se hace a través de otros síntomas o de los test diagnósticos.
Por ejemplo, doctor, me duele el pecho, ¿qué tengo? Esta es una pregunta habitual. El paciente nos da un síntoma y quiere saber qué es lo que tiene. Y lo que el paciente, si nosotros consideramos esa pregunta tal cual, lo que el paciente puede tener, no lo que el paciente tiene, puede tener, es esta larga lista de cosas. Como ustedes pueden ver, hay cosas que son muy distintas, que es lo que les decía, aquí hay una incertidumbre. Es muy distinto que el paciente tenga angustia o que tenga un infarto agudo del miocardio. Las consecuencias de eso son totalmente distintas. Por lo tanto, nosotros aquí, cuando el paciente nos pregunta eso, tenemos una lista de posibles diagnósticos, todos los cuales tienen más o menos la misma probabilidad, y para poder entonces resaltar alguna de estas necesitamos agregar más información. Muchas veces hay tres elementos adicionales que nos sirven mucho para eso, que son el sexo, la edad y en este caso las características del dolor. Por ejemplo, una mujer de 18 años que refiere dolor torácico anterior opresivo, que aparece en situaciones de estrés o ante problemas y que no tiene relación con el esfuerzo. Aquí ustedes están frente al caso de dolor torácico, pero le hemos agregado sexo, edad y características del dolor. Y para hacer la cosa más didáctica vamos a tratar de hacer la simulación de que nosotros estamos frente a dos posibles diagnósticos, angustia o Angst pectoris. En esta circunstancia, ¿no es cierto?, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Por las características, en el caso de dolor torácico, por el sexo, la edad y las características del dolor. La angustia es el diagnóstico más probable y sin mayor recoger más datos, la probabilidad de que sea un angor, o sea, una angina de pecho producida por una enfermedad coronaria es de 0,8% menos, o sea, prácticamente las, las mujeres de 18 años no tienen dolor torácico por angina. Si nos vamos al otro extremo, aquí tenemos un hombre de 55 años que presenta un dolor retroesternal opresivo, que aparece en relación a algún esfuerzo con el frío y que desaparece a los 5 o 10 minutos de estar en reposo. Aquí también nosotros queremos hacer la diferencia, el diagnóstico diferencial entre angustia y Angst pectoris, y aquí el diagnóstico más probable, aquí nuevamente estamos frente a la pregunta, tengo dolor, me duele el pecho que tengo, ¿no es cierto? Este es un hombre de 55 años, hombre, 55 años, con esas características del dolor, dada el sexo, la edad y las características del dolor, el diagnóstico más probable en este caso es un angina de pecho, ¿no es cierto? Con una altísima probabilidad, un 92%. De hecho, un paciente que tenga esas características, el diagnóstico se hace así, tal cual clínicamente, y no se requieren hacer exámenes auxiliares. Pero bueno, así que por lo tanto el proceso diagnóstico es un proceso inferencial que comienza con la generación de una hipótesis diagnóstica, que es la probabilidad de que un paciente tenga una patología dada. Y por lo tanto ahí nos vamos a ver que no siempre tenemos estos extremos, ¿no es cierto? Y por lo tanto vamos a tener probabilidades intermedias que vamos a tener que subir o bajar hasta un nivel que nos permite tomar acciones, ya sea descartar el diagnóstico o indicar algún tipo de terapia. Ese proceso de subir o bajar la probabilidad inicial es lo que conocemos como el proceso diagnóstico. Y generalmente para eso, en la generación de los diagnósticos, tenemos una serie de pasos que se los voy a decir aquí muy rápidamente, que son la evocación de hipótesis, generación de hipótesis diagnóstica, refinamiento de las hipótesis, test diagnóstico, razonamiento causal y verificación diagnóstica. Y eso nos va a permitir, digamos, entonces refinar nuestro diagnóstico. Y aquí nos enfrentamos a un tercer escenario, que es paciente hombre, 45 años, que consulta por dolor precordial punzante, que aparece en ocasiones con esfuerzos importantes, dura unos 20 minutos y cede lentamente con el reposo. Y nuevamente nos enfrentamos al diagnóstico diferencial entre angustia y angina de pecho. Aquí la cosa es un poco más compleja porque si bien este es un paciente hombre, pero es de 45 años, es decir, en una edad en que las personas pueden tener una angina de pecho o no pueden tenerla, la probabilidad no es tan alta como en los que tienen más de 55 años. Y además, el dolor es atípico. Así que por lo tanto, aquí nosotros tenemos que refinar nuestro proceso de diagnóstico. Eso lo vamos a ver en el segundo video de este tema. Así que nos vemos en el segundo video.